Ah, no, no, debe ser. El cubo de Ley, así se llama. Cubo de Ley, ahí está. Sí, cubo de Ley. Bien, el objetivo de esta evaluación era saber qué tanto tenía que ver el Creo que podríamos, no sé, saberlo en 10 minutos, 15 minutos. Pero vamos a, lo que voy a hacer es mostrarles qué es lo que hay en esta parte de la presentación. En estos últimos 12 minutos que nos quedan. Y lo podemos retomar el jueves con dudas. ¿Está bien? Vale. Entonces, en esta parte de fotomultiplicadores, ¿qué es lo que vamos a utilizar para ver los conceptos tanto de fotomultiplicadores de silicio, primeros elementos activos de circuitos eléctricos y estadística? Es como algo muy sofisticado que nos permite explorar todos estos conceptos de manera muy global. Entonces, lo que vieron en cuántica fueron los primeros cuantos, que es los fotones, y es justamente algo similar a lo que les estaban mostrando, que es radiación de cuerpo negro. El cuerpo negro es una idealización para hacer un modelo más sencillo. Y en esta parte de aquí, lo que tenemos es algo que podría asemejar un cuerpo negro, pues un análogo a un cuerpo negro. La idea es que la radiación en un cuerpo negro entre y no salga, ¿no? Entonces, podríamos decir que este es un ejemplo de un cuerpo negro en el cual puede entrar radiación solamente por esta abertura y se va a estar perdiendo esta radiación por múltiples reflexiones. ¿Y por qué nos interesa que sea capaz de absorber totalmente? Porque queremos entender la temperatura de este cuerpo negro a partir de la radiación que está emitiendo debido a su temperatura, no a las reflexiones de fotones circundantes. Y un ejemplo de esto también es el Sol, porque las fuentes de luz alrededor del Sol están muy alejadas, o sea, son las estrellas, o sea, la Tierra. En principio, el Sol es un buen ejemplo de un cuerpo negro porque estamos midiendo la radiación que está generando, no la que está incidiendo y que se está emitiendo por esa reflexión. Y bueno, quizá pues podamos ir un poco más a detalle de por qué van cambiando los espectros de emisión del Sol. Aquí lo que tenemos es la longitud de onda en micrómetros, la radiación medida en kilowatts por metro cúbico en cada intervalo de micrómetros o de longitudes de onda. Tenemos el caso ideal, que es un cuerpo negro a 6000 kelvins. Luego tenemos la radiación que llega extraterrestre, luego a nivel del mar. Y aquí se ve bien claro dónde están los pics de absorción de los diferentes elementos de la atmósfera. Y vaya, va disminuyendo dependiendo de los fotones que se van a ir absorbiendo por los elementos gaseosos de nuestra atmósfera. Entonces, es una idealización, pero como vemos aquí, se puede ocupar para explorar radiaciones emitidas por cuerpos a cierta temperatura. Y lo que estamos viendo es esto que llamamos radiación espectral. Es una distribución que va a depender de la longitud de onda y tiene un parámetro fijo, que es la temperatura. Entonces, con este parámetro fijo, que es la temperatura, y esta variable, que es lambda, podemos construir, o nos gustaría construir este tipo de distribuciones. Lo que Stefan y Boltzmann logran identificar es que el área bajo esta curva, la integral bajo esta curva, es la potencia total sobre el área que está midiendo la radiancia. Por ejemplo, toda una esfera o la superficie de la Tierra va a ser proporcional a esta medida, bueno, esta constante que se define experimentalmente y va a depender con la temperatura del cuerpo que está emitiendo la radiación elevada a la cual. Esa es la relación de la ley de Stefan-Boltzmann. La radiación total, todo lo que va a emitir un cuerpo va a ser proporcional a la temperatura a la cual. La constante de proporcionalidad es una medida experimental. Otra ley que se explora a partir de los espectros de
variancia del cuerpo negro es la ley de Bill, que nos va a dar la relación entre la longitud de onda máxima de emisión de este espectro y la temperatura. Entonces, lo que tenemos ahí es una constante, esta que es la constante de Bill. Y bueno, si multiplicamos la longitud de onda por la temperatura, deberíamos obtener este factor. Lo importante aquí es que la longitud de onda de emisión máxima es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, lo que vemos aquí es que si yo aumento la temperatura, la longitud de emisión máxima va disminuyendo. ¿Sí? Es lo que nos da esta línea magenta. Esta línea magenta está uniendo los puntos de aquí, los máximos de emisión. ¿Vale? Y el ejemplo clásico es esta llama que está aquí. ¿Cuál de estas dos está haciendo la combustión de manera más eficiente? ¿La del lado izquierdo que se ve azul o la del lado derecho que se ve anaranjado? ¿Por qué? Porque va a alcanzar temperaturas más altas. Entre más corta es la longitud, más alta la temperatura. Bien, siguiente. Aquí está el espectro de longitudes de onda del espectro visible y solo la coloco aquí porque a veces no recordamos hacia qué lado está el color azul o el color rojo en términos del tamaño de la longitud de onda. Pero ya lo dijeron ustedes. Hacia el lado izquierdo está el color azul, que son longitudes de onda cortas, hacia el lado derecho, longitudes de onda más largas. Y la frecuencia, que es lo que está en la parte superior de esta tabla, va a ser inversamente proporcional. Entre más grande sea la frecuencia, la longitud de onda es más pequeña. Y lo que sabemos es esto, ¿no? La frecuencia, que es esta nu, va a ser c entre lambda. Y la manera en la que podrían recordar esta ecuación es la velocidad en general, es distancia sobre tiempo, en términos de onda es longitud de onda entre periodo, o longitud de onda por frecuencia. Periodo sin inversión. Entonces es la relación clásica que pueden recordar entre estas dos variables. Luego viene esta tabla donde vienen los diferentes dominios dependiendo en qué región de longitudes de onda se encuentre nuestro fotón. Puede ser, bueno, ya estoy hablando de fotón, pero aún no se introduce el término. Pero, dependiendo en qué longitud de onda se encuentre la radiación electromagnética que estoy explorando, voy a definir si son ondas de radio, microondas, infrarrojo, cercano, luz visible, ultravioleta, extremo, rayos X y rayos gamma. Eso es lo que nosotros estuvimos discutiendo un poco, por ejemplo, los rayos X que se producen cuando tenemos Bremsstrahlung, cuando tenemos radiación infernal. Los rayos gamma que se emiten cuando tenemos un evento de alta energía. Y bueno, también les comenté, ¿no?, que para que haya una interacción de la radiación electromagnética con un objeto, estos dos deberían tener una dimensión similar. Y el ejemplo que les doy siempre es las ondas de radio cuando van en un auto activo, van a interferir con los puentes cuando vayan en los puentes o debajo de los túneles, porque su longitud de onda es del orden de estos objetos. Solamente en esos casos van a poder tener cosas que vayan a interferir. En óptica, para que su longitud de onda visible interfiera con los objetos, necesitan algo que tenga algo que se les orden, del orden de micras, nanómetros, y realmente tengamos una interferencia. Bien. Con rayos X necesitaremos algo de Armstrong. Algo que se pueda hacer diferencia. Ok, entonces, ese era uno de los dos problemas que existían al inicio del siglo XX, donde teníamos casi todo entendido, excepto dos fenómenos. La radiación del cuerpo negro, desde el punto de vista teórico, no medido. Lo que vimos fue desde el punto de vista medido, todos esos aspectos medidos. Y el efecto fotoeléctrico. Entonces, la primera aproximación que se hace para poder estimar cómo se da radiación del cuerpo negro es tomar osciladores armónicos que tengan nodos fijos en los puntos ceros y A. De tal forma que este cubo que vimos aquí como una aproximación de cuerpo negro
pueda usarse para las longitudes de onda que van a ser, que vamos a poder tener dentro de nuestro cubo. Entonces, este es el modelo que explora Roy Wilkins. Trata de definir cuál sería la radiación que un cubo del lado A podría generar. Y lo que observamos es que la cantidad de estados accesibles que podríamos tener para longitudes de onda más pequeños van a ser mayores debido a que vamos a poder dividir esta sección de 0 a A entre más y más fragmentos. Entonces ahí es donde falla este modelo, porque para longitudes de onda largas, esta zona de aquí, vamos a tener pocos estados accesibles, ¿vale? Pero si la longitud de onda es pequeña, la cantidad de estados accesibles para la cantidad de combinaciones accesibles para generar ondas con nodos en 0 y en A va a ir aumentando con una longitud de onda más pequeña. Entonces ahí se dispara esta ecuación y no funciona para esta zona, que es lo que llaman la catástrofe ultravioleta. No funciona este modelo que podríamos llamar clásico. Veamos, ok. Espera un minuto. Entonces, bueno, Planck lo que propone un poco dicen que motivado por sus estudiantes, era profesor universitario e investigador, fue ir de la respuesta a la solución. O sea, lo que vio fue el espectro de emisión y lo que hizo fue encontrar una relación que pudiese explicarla. Y la relación matemática que digo, pues. Entonces, lo que él tenía era esta experimental delta, ¿no? Esta línea de aquí. ¿Qué fórmula puedo proponer de tal forma que se ajuste ahí está, ¿no? Esa ecuación se puede aproximar. ¿Con qué parámetros? Ahí. Entonces la proponen, se fitea muy bien y confirmada por experimentales, quiere decir que utilizan esta ecuación para hacer los fits de sus datos y se dan cuenta que A y B realmente corresponden a lo que deberían de. Eso sí, se da un buen ajuste. Entonces, en octubre es cuando se presenta esta ecuación por Planck. En diciembre, Planck da una posible explicación de primeros principios de cómo podríamos llegar a esta ecuación. Y esta explicación es introducir un cuanto de luz, que sería un cuanto de luz, un corpúsculo de luz que se llama fotón. Y este fotón nos va a dar las siguientes relaciones para A y B. Va a tener entre sus factores la velocidad de la luz, pero algo que no se había introducido anteriormente es una constante que se llama h. Más adelante se le da el nombre de constante de Planck. Entonces, bueno, ¿cuál era la gran novedad de esto? Bueno, la gran novedad es que estos corpúsculos de luz van a tener una energía que se va a dar en bloques y va a estar cuantificada por su frecuencia o su longitud de onda, como lo quiera ver. Son equivalentes, ¿no? Ya vimos que pasamos de una a otra con la velocidad de la luz. Y para entender lo que esto significaba, aquí tenemos este diagrama que está mostrándonos frecuencias en unidades arbitrarias. Yo tengo frecuencia 1, 2, 3, y después yo tengo el número de n's que yo puedo juntar, y cada n significa bloques de energía para cada una de estas frecuencias. De tal forma que yo tengo un estado de energía máximo que viene del principio de equiparación de la energía. Esto lo ven en mecánica estadística. Dependiendo del número de grados de libertad, yo puedo definir cuál sería la energía mínima del sistema y llegamos a esa energía. Entonces, tomen esa energía máxima y ahora con esa energía máxima, por equiparación de la energía, podemos ver cuántos bloques de fotones vamos a necesitar para construir esa energía. Si yo tomo el bloque de 5, de frecuencia 5, yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y puedo llegar hasta ese máximo, 6. Y si yo voy a una frecuencia más alta, que es donde tenemos el problema, a frecuencias altas es donde tenemos la catástrofe ultravioleta, yo voy a tener una cantidad de estados accesibles cada vez menor. Para una frecuencia de 8, ahora yo tengo 1, 2, 3, 4 bloques. Entonces, con este concepto se soluciona, o con esta interpretación se soluciona lo que se llamaba catástrofe ultravioleta. Estados de frecuencias altas tenían una cantidad de estados accesibles muy grande, por eso se disparaba
el modelo clásico. En este caso, ya no pasa así. Y bueno, funciona muy bien y aquí está el uso. Les recomiendo leerlo en casa, que es básicamente este resumen y lo discutimos con más detalle el jueves. Y en los últimos 2 minutos lo que quiero es que discutamos efecto fotoeléctrico, solamente para que lo vayan viendo en casa. Y la idea de efecto fotoeléctrico es que antes de que se introdujese esta idea de fotón como un cuanto de energía, se tenía a la radiación electromagnética como una onda. Y toda la energía debería tratarse como una onda de sonido, por ejemplo. Entonces, si yo tenía una intensidad muy alta de esta onda electromagnética, yo esperaría que el material tuviese una energía depositada muy alta también, sin importar el color de esta luz. Si fuese roja o azul, si la intensidad es muy grande, yo debería ser capaz de darle la energía suficiente al material para generar lo que se llama efecto fotoeléctrico, un fotón, bueno, un electrón que se va a sacar del material. Pero eso no se observaba, no importaba la intensidad de la luz, tenía una amplitud muy corta, como el color rojo, eso no generaba electrones, ¿vale? Entonces, ahí había un problema, algo que no se entendía. Entonces, Einstein lo que propone es utilizar la propuesta de Planck, donde los fotones tienen cuantos de energía, y esta energía va a depender de la longitud de onda que tiene, no de la intensidad de la luz. Y con eso resuelve, pues, el problema, ¿no? Y bueno, en este ejemplo hay dos casos donde el fotoelectrón del lado izquierdo, el electrón del lado izquierdo está en una parte intermedia del metal y llega un juego de fotones con la longitud, con la frecuencia mínima, tal que tenemos la energía necesaria para arrancar este electrón. Y aquí tenemos una frecuencia un poco más grande, tal que el electrón va a salir del material. Bueno, el efecto fotoeléctrico, en pocas palabras, es conservación de la energía con este nuevo concepto de fotones con cuantos de energía dados por su frecuencia. Y aquí está la relación. La energía inicial es la energía que nos da el fotón, concentrado en plan por su frecuencia. Es igual a la energía que necesitamos darle al material para poder extraer un electrón, más la energía cinética que podría ganar al momento de estar trasladando de un punto a otro. Y bueno, aquí coloco esta constante h por c, que es algo que siempre ocupamos cuando resolvemos ejercicios. De nuevo, aquí está el resumen de efecto fotoeléctrico. Léanlo, lo discutimos el jueves. Y eso es lo que necesitábamos. Prueba. Bueno, además de lo de electrónica, pero lo de electrónica es extra. ¿Ok? Bueno, entonces revísenlo, hagan bueno, lo que les comenté de Classroom del jueves. Tienen que entregar eso antes del mediodía para que yo lo pueda también ver antes de la clase. Y continuamos con esta parte. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el siguiente jueves. Chao.